Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Conociendo la Palabra de Dios, con Alex Collazo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Salmos 111, versículo 10. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Con gran gozo, con mucha alegría les saluda hoy su servidor Alex Collazo en su programa. Pues bienvenidos nuevamente en esta emisión en la cual estamos casi por terminar lo que es el estudio de nuestros 10 mandamientos. El día de hoy nos toca estudiar nuestro 9º mandamiento. Y pues antes de comenzar, quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo a todos los amigos, a todos los hermanos, a todas aquellas personas que se han unido poco a poco a la emisión de este estudio. Damos gracias y damos gloria a Dios porque sabemos que ha sido pues muy útil y muy fructífero para la vida de muchas personas, incluyéndonos nosotros que también formamos parte de este equipo, porque así es el Señor de bondadoso con todos. Antes de comenzar te recordamos papel, pluma en mano, tu Biblia para que apliquemos bien lo que es este estudio. Y antes de comenzar, pues vamos a hacer nuestra oración para ponernos en manos del Señor y que este estudio vaya siempre por un buen camino. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites nuevamente honrarte a través de este estudio, a través de este programa. Señor, bendice todas aquellas personas que nos están escuchando, todas aquellas personas que están involucradas en este maravilloso equipo, en tu cuerpo, Padre, que estamos enfocados y con mucho gozo trabajando para tu obra, Padre, para que cada día más almas sean tocadas por tu Espíritu Santo, para que tu pueblo y tu obra se extienda cada día más alrededor del mundo. Sabemos que todo es de ti, todo es por ti, todo es para ti, Señor. Y a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, y te pedimos, por favor, que seas tú el que hables en este momento, que sea tu palabra la que nos llene, Señor, y la que toque ese corazón de piedra y lo convierta en un corazón de carne, porque es nuestro gran deseo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con este 9º mandamiento, el cual dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto lo leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 16, y en el Nuevo Testamento lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 25, y dice: por lo cual, dejad a la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Vamos a hablar que definitivamente es difícil aceptar, pero debemos darnos cuenta de que la mentira existe por todas partes. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, vivimos en medio de un pueblo que es adicto a la práctica de decir, escuchar y creer mentiras. La falta de veracidad y de honestidad es un problema que cada día va creciendo. Y qué difícil es encontrar a una persona que cumpla su palabra. Qué difícil es encontrar a alguien en quien podamos confiar. ¿Cuántos problemas en nuestro mundo se deben a la falta de honestidad y de decir la verdad? ¿No es cierto que la gran mayoría de los problemas gubernamentales, por ejemplo, tiene que ver con este problema? ¿No sería difícil mostrar lo mismo con respecto a los problemas económicos? Los problemas familiares, también los problemas matrimoniales. Por ejemplo, la falta de honestidad en la relación matrimonial es el engaño y las mentiras de parte de uno de los cónyuges. Y es la causa de muchísimos problemas. ¿Cuántos hijos han desarrollado el hábito de mentir y engañar a sus padres? ¿Cuántas personas tienen el hábito de exagerar y añadir cosas a su versión de los hechos? ¿No es cierto que muchas personas inventan pretextos y mentiras piadosas, entre comillas, para excusarse y salir de un problema, de una dificultad? ¿Cuántas personas hacen promesas y compromisos que no tienen la menor intención de cumplir? ¿En cuántas ocasiones hemos tenido que confesar con tristeza que ya no podemos confiar en una persona porque se ha mostrado irresponsable y mentirosa?
¿Cuántas personas conocemos de las cuales tenemos la certeza de que no están diciendo la verdad, sin añadir o exagerar algunas cosas? Y hay muchas otras personas que no pueden hablar sin decir alguna mentira, alguna exageración o algo de lo que ya dijimos. Y aún más existen personas que son incapaces de decir en lo absoluto la verdad. Como vamos a ver ahorita, siempre hay algún motivo pecaminoso detrás de las mentiras y siempre hay otros pecados involucrados en este asunto. Y normalmente las mentiras tienen el propósito de ocultar o encubrir otros pecados aún más graves. Tenemos toda una familia de pecados aquí. El 9º mandamiento incluye toda clase de mentiras, incluso el engaño, el fraude, el testimonio falso, la calumnia, los chismes, las adulaciones, los falsos halagos, las medias verdades, las insinuaciones crean malas sospechas, el silencio premeditado o conspiraciones en silencio, las mentiras llamadas mentiras piadosas también, las exageraciones, muchísimas cosas más. Como se puede ver, hay muchísimas formas para quebrantar este precepto moral, y el punto es que frecuentemente hay algo que no es cierto, que no es verdadero en lo que decimos a las otras personas, e incluso a nosotros mismos o incluso aún a Dios. Las mentiras destruyen, y primero debemos decir que las mentiras destruyen el carácter de uno mismo. Y muchas personas se acostumbran tanto a mentir que pues la totalidad de su carácter queda afectado y terminan creyendo incluso ellos mismos sus propias mentiras. Y en segundo lugar, las mentiras destruyen las relaciones entre los seres humanos. Las amistades y las relaciones que tenemos con otras personas dependen directamente de la verdad de nuestras palabras. Cuando otras personas pierden su confianza en nuestras palabras, es muy difícil, si no es que incluso ya imposible, que volvamos a recuperar la confianza de alguien. Y en tercer lugar, las mentiras destruyen la iglesia. Todo lo que sucede en la iglesia depende de que la comunicación sea verdadera, que sea completa, que sea veraz. Lo que nos une siempre va a ser la verdad, y la iglesia solo puede existir en el ambiente de la verdad. Y en el caso, por ejemplo, de Acán, que leemos en Josué capítulo 7, como en el de Ananías y Zafira, Dios juzgó con severidad la mentira, mostrando su desaprobación contra los culpables. Y en cuarto lugar, las mentiras destruyen el alma, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Los mentirosos no arrepentidos serán excluidos del cielo, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y la causa básica de este pecado no es difícil descubrirla realmente. Desde la caída del hombre ha sido mentiroso y engañador, dijo Jesucristo, porque no reconocéis mi lenguaje, porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo son, y los deseos de vuestro padre quieres cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y porque yo digo verdad, no me creéis. Esto lo leemos en el libro de Juan en el capítulo 8, en el versículo 43 al 25. Y aquí, cuando habló del diablo como mentiroso y padre de mentira, se refirió a lo que sucedió en el jardín del Edén. La caída de la raza humana fue debido en gran parte a una mentira, y la mentira que salió de la boca de Satanás. Esta mentira tiene que ver con la veracidad de Dios y específicamente con la palabra de Dios. El diablo dijo a Adán y Eva que no morirán. Satanás se acercó a ellos con una mentira, un engaño y un testimonio falso que contradecía la palabra de Dios. Hizo una trampa y ellos creyeron su mentira. Y desde aquel momento hasta el día de hoy, la raza humana sigue siendo mentirosa. Cuando Eva dijo respecto al fruto prohibido que era bueno para comer y codiciable, mintió. Cuando Satanás dijo que el fruto haría al hombre semejante a Dios en conocimiento, también mintió. Y después, cuando Dios vino al jardín del Edén para enfrentarlos con su pecado, ambos mintieron en su intento para evadir su culpa y su responsabilidad. Y desde aquel entonces,
Los hombres caídos han estado dispuestos a creer cualquier cosa, excepto la verdad. Y desde aquel tiempo los hombres han creído las mentiras del diablo respecto al pecado, y respecto a sí mismos y respecto a Dios. Uno de los atributos de Dios es su veracidad. Dios es en sí la fuente de toda verdad y el único que da el significado y el propósito verdadero a todo lo que existe. Dios es aquel que da la definición verdadera a todas las cosas. Aparte de lo dicho por Él, no hay más que mentiras y falsedad. Para saber la verdad acerca de sí mismos, acerca del mundo, acerca de la vida, acerca del bien y del mal y todas las demás cosas, los hombres tienen que escuchar y creer la verdad y la palabra de Dios. Entonces, la causa básica de este pecado consiste en que los hombres no creen a Dios, sino al diablo. Por ejemplo, cuando el diablo le dice al hombre caído que puede vivir como quiere, lo cree. Cuando Satanás le dice que tiene libertad para pecar, lo cree. Y cuando el enemigo le dice que no habrá ninguna consecuencia por sus pecados, también lo cree. Y cuando afirma que no existe el infierno, también lo cree. Y cuando Satanás declara que la Biblia no es la palabra de Dios y que el Evangelio es una mentira, el hombre desafortunadamente lo cree. Y a final de cuentas, el hombre que no es creyente, el hombre inconverso, cree todo lo que Satanás le dice y lo toma como si fuera la verdad y rechaza todo lo que Dios le dice como si fuera una mentira. Y la verdad es que el reino de Satanás es un reinado de mentiras, de falsedad y de engaño. Y el éxito del diablo en este asunto se manifiesta en el hecho de que la gran mayoría de las personas no se percatan de que han sido engañados por el enemigo de sus almas. Y en realidad los hombres incrédulos prefieren vivir en un mundo de engaño, de fantasías, de fábulas. Y ni quieren la verdad, prefieren ser engañados y engañarse a sí mismos. ¿Y por qué es así? Porque el hombre inconverso no quiere enfrentarse con la verdad acerca de sí mismo, acerca de sus pecados y mucho menos acerca de Dios. Pero, ¿por qué? Porque si se enfrentara con la verdad, entonces su supuesta soberanía sobre el mundo, su supuesta libertad, entre comillas, para pecar, ya no existiría. Y ya no podría continuar viviendo como si fuera el dueño de sí mismo o como si fuera su propio Dios. Entonces, ya podemos ver por qué el hombre es la víctima de sus propias mentiras y que la causa de este pecado radica en su rebelión en contra de Dios. El Salmo 58, versículo 3 dice: «Se apartaron los impíos desde la matriz, descarriándose desde el vientre, hablando mentira». Y vamos a entender esto acerca de que todo inconverso se opone a la verdad, porque dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 18, «Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia». Aquí el apóstol Pablo dice que los inconversos están deteniendo la verdad, y la palabra traducida aquí como detener quiere decir resistir o suprimir o eliminar. Entonces, significa que los incrédulos están eliminando y resistiendo continuamente a la verdad. Prefieren ocultar la verdad porque no les gusta. Es por esto que tratan de acabar con ella mintiendo. Y esta oposición a la verdad es tan fuerte que podemos decir que es como un complot, por así decirlo, en el cual están incluidos todos los incrédulos. Y los evolucionistas son mentirosos, los ateos son mentirosos y también todos aquellos que viven como si Dios no existiera, pues están viviendo en una mentira. Pues todos los que son incrédulos son mentirosos, como el apóstol Juan dice. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 9 y 10, «El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo». Y la incredulidad con respecto al Evangelio de Cristo es el pecado más grave que uno puede cometer, porque el incrédulo le está diciendo mentiroso a Dios, lo que está diciendo que y con esto está diciendo que el testimonio que nos ha dado de su Hijo es una mentira. Entonces, en contraste a esto, si hablamos ahora de la veracidad de Dios,
En Romanos 3, capítulo 4 nos dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La base del 9º mandamiento es la verdad de Dios y su veracidad. En Tito 1, versículo 1 dice que Dios no puede mentir. Dios es en sí mismo la verdad. Y la revelación que nos ha dado en la Biblia es la verdad. Y Cristo no solo decía ser la verdad, sino que dijo respecto a su Padre: tu palabra es verdad. Esto lo leemos en Juan capítulo 17, versículo 17. Y todo lo que Dios dice respecto al Evangelio y acerca de Cristo como el único camino y salvación hacia la verdad, todo lo que dice respecto a la causa de los problemas y el sufrimiento humano en el mundo es la verdad. Todo lo que dice respecto al pecado humano, sus consecuencias temporales y su castigo eterno es la verdad. Y todo lo que Dios dice respecto al destino eterno de los hombres es, a saber, acerca del cielo y del infierno, es la verdad. Y todo lo que Dios dice respecto a sí mismo, su naturaleza, su carácter y sus atributos, es la verdad. Todas las promesas y todas las, vamos a llamarle amenazas divinas, o todas las advertencias divinas son verdad. Entonces, cada hombre tiene que someterse a la verdad de Dios obedeciendo el Evangelio y arrepintiéndose de sus pecados. Todos aquellos que no hacen esto están condenados a seguir viviendo en la mentira. No es posible que hablemos la verdad con nuestro prójimo, a menos que primero hayamos hablado la verdad con Dios y con nosotros mismos. Hasta que el hombre se enfrente a sí mismo con la verdad acerca de sus pecados y de su condición pecaminosa, no puede ser veraz con los demás. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, dice Efesios 4:25. Y todos aquellos que no se han arrepentido no pueden hacer esto al 100%. Hay 3 elementos involucrados con la mentira. El primero es, al mentir, estamos ofendiendo a Dios. Y cada mentira ofende a Dios, porque el mentiroso no está diciendo la verdad, sino algo distinto. El Dios de verdad está obligado a castigar a todos los mentirosos. En segundo lugar, cada mentira es una traición de la confianza humana. La persona a quien se dice la mentira está siendo traicionada y engañada, y la persona que nos escucha espera y confía en que le digamos la verdad. Por lo tanto, abusamos de su confianza al darle un testimonio falso. Y como consecuencia, la persona pierde su confianza en nosotros. Y cuando quebrantamos esa confianza, resulta más difícil, si no es que imposible, rescatarla. Y cuando otras personas se percatan de que les hemos dicho una mentira, entonces más adelante ya no nos creerán y siempre tendrán dudas y sospechas respecto a lo que les decimos y respecto a nuestras verdades. ¿Y qué tan cierto es lo que nosotros les estamos diciendo? Y el tercer elemento es que la persona misma que está mintiendo también es afectada. Y cada mentira que decimos nos afecta nuestro carácter, nuestra integridad, y hay un proceso que sucede en la vida de la persona mentirosa. Cada vez que una persona dice una mentira, le resulta más fácil hacerlo y más difícil resistir la tentación de seguir mintiendo. Y muy pronto su conciencia pierde toda sensibilidad y comienza a cauterizarse y a hacerse insensible a la mentira. Y por fin, al final de cuentas, la persona se convierte en un mentiroso habitual. Y aún peor, la persona se engaña a sí misma y en muchos casos termina creyendo sus propias mentiras. Y muchas personas que se acostumbran a mentir terminan viviendo en un mundo de ficción, de fantasías y de engaños y de excepciones. Entonces, ¿cuáles serán los motivos entonces por los cuales se miente? Casi siempre, la mentira es una manifestación de otros pecados, ya lo habíamos comentado, y que no son tan obvios. Entonces, cada vez que nos encontramos con una situación en que estamos tentados a mentir, debemos detenernos y preguntarnos ¿por qué? Debemos escudriñar nuestros corazones y no será tan difícil descubrir el motivo del por qué estamos mintiendo. Vamos a hablar en primer lugar que muchas veces el motivo es el orgullo y la soberbia. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen la tendencia de exagerar y de jactarse para impresionar a los demás y atraer su atención.
Y el motivo es el orgullo y, como lo dice el apóstol Juan, la soberbia de la vida. En Juan 2:16 lo dice. El segundo motivo es que muchas personas inventan mentiras con tal de ganar un argumento o debate, y cambian los hechos y mienten para apoyar su punto de vista y ganar. Esto sucede muy a menudo, por ejemplo, en la vida matrimonial, entre los compañeros de trabajo también, y en los argumentos religiosos incluso. Y la mayoría de las sectas y las iglesias que no llevan una sana doctrina son muy dadas a inventar y manipular las cosas mintiendo con tal de defender sus doctrinas falsas. Y en tercer lugar, otro motivo es que muchas veces la causa es la envidia, los celos y el odio. Los chismes y las calumnias casi siempre tienen su origen en el resentimiento, la envidia y el odio. Y muchas personas son capaces de inventar chismes y mentiras motivadas por la envidia. Y su propósito es el de causar daño y problemas a otras personas. Y cabe señalar aquí que frecuentemente el mundo inventa mentiras acerca de los creyentes con la finalidad de difamarlos e incluso perseguirlos. Los métodos que el diablo sigue para usar, para provocar que nos acostumbremos a mentir, vamos a citar algunos para dejar un poco más claro esto y detectarlos a tiempo. En primer lugar, a Satanás le gusta usar la táctica de la exageración. La exageración es muy sutil a veces. Casi todos tienen la tendencia de modificar la verdad, de cambiarla, ajustarla, quitarle, ponerle. Y poco a poco esta tendencia se convierte en la práctica de contar relatos exagerados. Y hay algunas personas que llegan al punto en el que les gusta exagerar y ya no les importa si están diciendo la verdad o no. Muy pronto ya no se fijan en la veracidad de lo que están diciendo y casi sin percatarse, sin darse cuenta, se convierten en personas mentirosas. Otra de las formas que utiliza el diablo es el método usado que se le llama la mentira piadosa. Vamos a hablar de las mentiras piadosas. Muchas veces cuando hemos sido negligentes, descuidados y no hemos cumplido nuestro deber y nuestras responsabilidades, usamos una mentira piadosa para defendernos y para justificarnos. Cuando alguien nos llama la atención o nos desafía respecto a nuestra irresponsabilidad, casi en forma automática reaccionamos inventando un pretexto que no es más que una mentira. Y a nadie le gusta ser regañado y muchos hasta se sienten ofendidos cuando alguien les enfrenta con su responsabilidad o su negligencia. Y nuestro orgullo y nuestro deseo de defendernos resultan en que mintamos a final de cuentas. Y podemos sentirnos especialmente tentados a mentir cuando hemos hecho algo que es muy necio o muy tonto, cuando hemos sido irresponsables en nuestros deberes para con Dios. Y casi todos tenemos la tendencia de ver las cosas como nos gustaría que fueran y no como en realidad son. Y esta tendencia nos puede conducir a crear nuestras propias mentiras y a creer en nuestras propias mentiras. Una característica de un verdadero creyente es que se enfrenta a sí mismo con la verdad de sus propios pecados y su propia culpa. Y por el contrario, el incrédulo siempre estará defendiéndose y echando la culpa a otras personas o a otras cosas, a algunas circunstancias. Y el arrepentimiento verdadero comienza cuando uno deja de mentir, deja de justificarse y echarle la culpa a los otros. El tercer método usado por el diablo para acostumbrarnos a mentir es la tendencia de no cumplir con nuestra palabra. Casi todos tenemos la tendencia de decir que vamos a hacer tal o cual cosa y nos comprometemos sin pensarlo bien. Y luego cuando surge una dificultad o nos va a costar algo el cumplir nuestra palabra o cuando no nos alcanza el tiempo, terminamos no cumpliendo nuestros compromisos. Muchas personas tenemos la costumbre de no hacer lo que se dice, de no cumplir la palabra. No nos sentimos con esa responsabilidad y compromiso, y el resultado es que los demás nos consideran mentirosos. Y esto nos convierte en personas en quienes nadie puede confiar en muchas ocasiones. Y frecuentemente este problema tiene su raíz en la falta de disciplina, en la falta de dominio propio. Y muchos no cumplen con sus compromisos porque viven en un estilo de vida muy desordenado. El desorden en nuestras vidas es lo que nos lleva a todo esto. Y es la falta de disciplina
lo que nos ha convertido en mentirosos en muchas ocasiones. Entonces, ahora hablemos de ese lado positivo a lo que nos exhorta este mandamiento. Y esto significa mucho más que el mero hecho de decir la verdad. Debemos ser personas caracterizadas por la veracidad de en nuestro hablar, en lo que decimos a diario y en nuestros compromisos y en nuestras promesas. Las buenas intenciones, entre comillas, no son suficientes a menos que las pongamos verdaderamente en práctica. Debemos desarrollar la madurez espiritual que nos conduzca a ser siempre honestos con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Entonces, el ejercicio diario de recordarnos a nosotros mismos que estamos tentados a mentir. En cada momento podemos estar tentados a mentir. El mundo nos tienta a cada momento a mentir. Con el estilo de vida tan ajetreado en el que ya lo comentábamos hace un momento, podemos ser indisciplinados, podemos tener un ego o un orgullo muy alto en el cual siempre queremos ganar o nunca queremos perder una plática, una discusión, o incluso a veces hay muchos empleos, muchas profesiones en las cuales hoy la mayor actividad es mentir. No es hacer las cosas con veracidad, sino el objetivo es ganar a pesar de cualquier cosa. Y eso es lo que hoy el mundo nos enseña. Entonces, otra cosa que se ha dicho es de que, pues nadie tiene la verdad. Entonces, ahí es donde se inventa la excusa o se crea el argumento de que, pues si nadie tiene la verdad, entonces pues nadie está mintiendo. Esa es otra artimaña del diablo para hacernos mentir. Hermanos, amigos, busquemos siempre vivir en la verdad. Existe una verdad y esa verdad existe en el Evangelio. Y cada día que tú te acerques más al Evangelio, que escuches más las buenas nuevas, la palabra de Dios, te irás quitando ese velo como en su momento a mí me sucedió. Y vives en esa lucha y en ese esfuerzo diario por agradarle a Dios y por parecerte más a nuestro Señor Jesucristo, porque ese es nuestro objetivo. Él jamás mintió, Él cumplió todo y esa es nuestra meta, parecernos cada día más a Él, a través del cumplimiento de estos mandamientos. Entonces, pues esperemos que, como todos los días, este pequeño estudio haya sido útil para ti, que te haya dejado meditando y con deseo de actuar para poder cumplir este mandamiento en la mayor medida posible. Sabemos que es una lucha, sabemos que en muchas ocasiones no nos gusta y que incluso en este momento te puedes estar defendiendo de lo que acabas de escuchar, pero ahí es donde tienes que detectar que el diablo es el que te está susurrando al oído, diciéndote, no lo creas, no es cierto. Pero tú sabes de dónde está surgiendo este argumento, no es de mi opinión, sino de la misma palabra y preceptos del Señor. Hermano, deseo de todo corazón que esto que acabas de escuchar haya tocado tu corazón y te haya motivado a hacer nuevamente un cambio en tu vida. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones. Nuevamente estoy dispuesto para poder compartirte más información con respecto a esto, incluso el archivo digital de este estudio, con todas sus citas bíblicas. Mi número de teléfono, mi número de WhatsApp es 449-155-1768. Estoy para servirte. Ha sido todo un placer y doy gracias y gloria a Dios porque compartimos este espacio todos juntos. Y pues nos escuchamos el día de mañana. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Conociendo la Palabra de Dios, con Alex Collazo. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.